todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy abrimos nuestro programa de Soria en Serio, como cada jueves, pero con novedades, porque si han seguido ustedes nuestras redes sociales se habrán dado cuenta que los últimos jueves de cada mes inauguramos una sección en el interior de nuestro programa en el que analizamos la actualidad de Soria y su provincia, y lo hacemos de la mano del Ayuntamiento bajo el título El Ayuntamiento Responde. Para inaugurarla, qué mejor que contar con el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a vosotros por invitarnos. Hemos recogido durante las últimas semanas, durante los últimos días, las preguntas de los sorianos a través de las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico. Recuerden que tenemos abiertas diferentes vías de comunicación. Si nos buscan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el correo electrónico, pueden remitirnos todas sus cuestiones. Hemos recibido unas cuantas, Carlos, y bueno, pues no sé si en primer lugar podemos comenzar con las preguntas y luego ya charlamos de distintos temas de actualidad. Como quieras. Bueno, pues en primer lugar vamos a dar en este espacio, como les decíamos, respuesta a esas preguntas que ustedes nos envían desde casa. Comenzamos con Carlos Romo, que a través del correo electrónico nos llamaba la atención sobre la suciedad existente en los soportales de la calle del Collado y también de la existencia de distintos cables sueltos. Sobre todo nos decía que en la zona de los soportales de los portales pares, y nos preguntaba qué se puede hacer y de quién es competencia. Carlos Romo es el entrenador de mi chico, el mayor de ellos, ¿no? El entrenador de Numancia, ¿no? Y por tanto es conocido y amigo, ¿no? A ver, es verdad, ¿no? que existe un problema, ¿no? Como existe en todas las ciudades con respecto a las palomas, ¿no? Y estamos intentando, ¿no? De alguna forma limitar, ¿no? La reproducción de palomas y por tanto los inconvenientes que de ellos surgen, ¿no? Estamos bueno, atendiendo esa limitación de la forma que podemos, ¿no? En torno a los lugares nuestros, ¿no? El palomar de la dehesa, pero es verdad que todas aquellas viviendas que en el centro de la ciudad existen, ¿no? Con los cristales rotos todavía, son unos espacios absolutamente privilegiados para la reproducción de las mismas, ¿no? Y es verdad que cada vez que pasamos por el Collado, ¿no? En determinados espacios, ¿no? En torno a las papeleras, las esquinas, pues existe una suciedad, ¿no? En torno a los excrementos que plantean que tenemos que intentar mitigarlas, ¿no? Vamos a ver si somos capaces, ¿no? En este nuevo pliego de basuras reforzar todavía más, ¿no? La limpieza del Collado, ¿no? Es una de las arterias principales de la ciudad, la arteria comercial más importante que tenemos. Es verdad que existe un refuerzo de limpieza de forma permanente, ¿no? En esos espacios, pero también es verdad que no podemos ocultarlo, que en determinados momentos ahí se acumulan, ¿no? Esa situación, estos excrementos de paloma, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que intentar es plantear resolverlo de una forma más inmediata, ¿no? Es verdad que, claro, ¿cómo actúas en el Collado, ¿no? Cuando hay tanta gente, ¿no? Es decir, necesitas actuar a primera hora de la mañana, a última hora de la noche, ¿no? Haciendo un barrido de limpieza y que eso, bueno, pues pueda de alguna forma mitigar lo que pasa en el día a día, ¿no? Pero es que es una arteria de las principales de la ciudad y tiene sus inconvenientes, ¿no? Tomamos nota y a partir de ahí intentamos trabajarlo, ¿no? Y con respecto al cableado, ¿no? Es verdad que existe cableado que no es una cuestión de iluminación, por supuestísimo, es una cuestión también de la colocación de determinadas, ¿no? Promoción de actividades de las que se están desarrollando por parte de distintos colectivos de la ciudad y que, bueno, haremos un repaso, ¿no? Cuando habéis pasado la pregunta, esta mañana inmediatamente hemos pasado al almacén municipal para intentar, bueno, que lo que no sea imprescindible, ¿no? Para el desarrollo de la actividad ordinaria lo retiremos, ¿no? Y en eso estamos. Me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, incidir sobre el pliego de basuras, precisamente porque hoy, tras la rueda de prensa de la presentación de este torneo de cartas Magic que tendrá lugar aquí en el Palacio de la Audiencia de Soria el próximo 9 de abril, se hablaba, hacía alusión el concejal Javier Muñoz a este pliego de basuras, que es muy importante, y decía que se quiere llevar también al pleno de abril. Sí, este pleno próximo, ¿no? Lo comprometimos ya en el pasado pleno. Es verdad que tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Con respecto a la licitación de lo que es la recogida de basuras, pero que eso no puede, digamos, ser aprovechado, ¿no? Para intentar trasladar que sin pliego de basuras no se está haciendo una recogida de forma eficaz y efectiva, ¿no? Somos de las ciudades con una tasa de recogida de basuras repercutida al vecino, a la vecino más bajas de toda España y con un reconocimiento de la calidad de la limpieza que estamos desarrollando de las más altas, ¿no? Nos han concedido, ¿no? El premio de esa pajarita azul, ¿no? De las ciudades
digamos, más limpias, por decirlo de alguna forma, en reiteradas ocasiones, prácticamente de forma permanente de los últimos 6-8 años, ¿no? Pero eso no quita, ¿no?, para que tengamos que intentar mejorar, ¿no? Y intentar mejorar significa precisamente sacar un nuevo pliego de licitación que estamos ya redactando, ¿no? El último borrador me lo han pasado esta misma mañana y le hemos dado lectura a lo largo de toda la mañana, en el que se plantean pues un acondicionamiento a la situación actual, ¿no? Estamos planteando una ciudad de Soria en el que lo que era la zona comercial de la ciudad cada vez intentamos que se esponje más, ¿no? Cada vez intentamos que se adapte a eso que hemos llamado zona de bajas emisiones, ¿no? En el que la pacificación, la peatonalización, la calidad del espacio urbano para generar una integración de las personas que residimos, pero también una dinamización social y comercial de la ciudad sea cada vez mayor, ¿no? Se empezó, Soria era en torno a la arteria principal que era el Collado, ¿no? Hoy ya todas las calles adyacentes del Collado son zonas comerciales, ¿no? Pues este planteamiento significa que también la recogida de basuras y por tanto la limpieza urbana se empiece a ampliar también a esas zonas con especial relevancia para que siga significando un comercio, ¿no? Pero también a la vez apostamos por una ciudad que sea un poco policéntrica, ¿no? Es decir, que no sea solamente el centro lo que significa una dinamización comercial o económica, ¿no? Y en torno a eso generaremos una sectorización de lo que es la recogida de basuras, ¿no?, y de limpieza urbana. Ojalá, ¿no?, que pueda verse de una forma mucho más, ¿no?, realista, es decir, que el ciudadano mañana pueda ver que lo que estamos planteando en el pliego de condiciones sirve para mejorar la calidad de vida de los que aquí residimos, ¿no? Ese es un poco el objetivo con el que estamos trabajando. Vamos a ver si somos capaces de sacarlo a licitación este próximo abril, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la puesta en servicio en torno a un año aproximadamente, ¿no? Es un pliego ya no importante desde el punto de vista económico, que también, ¿no?, sino desde el punto de vista de la relevancia que puede tener. Continuamos con otra cuestión, en este caso de Lorena Larred, a través de correo electrónico también nos la remitía y nos hablaba del Parque del Mirón, en concreto del estado del parque, porque decía que los columpios, bueno, alguno de ellos está roto y que hay zonas en las que se encuentran excrementos de perro e incluso botellas rotas quizá de algún tipo de encuentro juvenil. Tenemos un problema serio con el tema de los excrementos de los perros, ¿no? Y eso es una cuestión de concienciación ciudadana, ¿no? Porque es verdad que no puedes poner ni a un policía para denunciar, ¿no?, en una ordenanza en vigor a cada uno de los que podemos tener un perro y los hagamos a pasear por las tardes o por las noches, y tenemos que ser también suficientemente responsables como para poder acometer, ¿no?, la recogida de ese excremento, ¿no? Y cívicos hay en todos los sitios. El Mirón es una zona de expansión de la ciudad que se ha quedado un poco limitada, ¿vale? Es decir, es verdad que el desarrollo de la ciudad en torno a los royales, ¿no?, en torno a la propia barriada, en torno a otras zonas, la apuesta que estamos haciendo, ¿no?, de desarrollar y de conectar el río Duero con la ciudad de Soria, está permitiendo que cada vez seamos más, ¿no?, los que acudimos a la zona del río Duero, a la zona de, ¿no?, a las zonas de la ciudad en los que, digamos, la calidad del espacio público nos invita, ¿no?, a poder disfrutar más de ello. ¿Qué pasa? Que el entorno del Mirón es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo urbano en torno a ello, ¿no? Y se considera más campo que espacio público, pero hasta el extremo de que es un espacio público que no es público, es de propiedad privada. Y por tanto, la situación o el planteamiento de poder planificar ahí una recogida de residuos, una limpieza viaria en lo que es prácticamente campo, es más complejo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Yo creo que el planteamiento que queremos hacer en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que plantearemos para el mes de octubre es precisamente intentar planificar, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad, como puede ser el Mirón, unas condiciones urbanísticas absolutamente diferentes, en las que podamos recuperar ese espacio que hoy es campo como un entorno natural o verde integrado en la ciudad, ¿no? Y para eso significa no solamente la planificación de la limpieza, sino significa la planificación de una serie de inversiones que aquello lo ordene de alguna forma, ¿no? No sé si conocéis un poco el Parque del Mirón, pero es que el Mirón no es un parque, el Mirón es un campo. Y ahí tenemos que intentar darle la vuelta, ¿no? Y eso, de alguna forma, lo que estamos haciendo es, cuando estamos abrazando la intervención de la muralla, precisamente hasta el Mirón, significa que lo que está haciendo desde las políticas públicas del ayuntamiento es que aquello se vaya incorporando a la ciudad, ¿no? Hemos conseguido que se haga con las márgenes, aguas arriba del puente y aguas abajo del puente, y lo que tenemos que intentar es cerrar de alguna forma todo el entorno intramuros de la muralla para que eso se convierta realmente no en un espacio urbano,
tal y como lo conocemos ahora mismo, que prácticamente es campo, sino un espacio urbano realmente que genere una calidad diferente, ¿no? Quien pasea el perro ahí lo entiende que lo pasea en el campo, y eso hay que invertirlo. Además, hemos relacionado con lo que nos comentaba Lorena a continuación, que es que en uno de los laterales de la iglesia a veces aparece alguna que otra, decía serpiente, yo no sé si es serpiente o a lo mejor alguna pequeña culebra, pero al ser campo... Porque no hay un límite. El tema es que nos pasa un poco con el Cerro de los Moros también, ¿no? Que seguramente salga con posterioridad, ¿no? Es decir, los límites de la ciudad con lo que es el entorno ya campo, no están ciertamente delimitados, ¿no? No existe una zona de transición, una zona que sirva digamos, para amortiguar, ¿no? el contacto de la zona urbana con el contacto de la zona más campo. Y en torno a eso lo que tenemos que intentar es generar una pacificación, ¿no? Para poderlo resolver. Eso significa que necesitamos aprobar un planeamiento urbanístico diferente al que tenemos ahora mismo para poder, de alguna forma, bueno, generar ese espacio de transición en el que, bueno, pues lógicamente podamos acotar, ¿no? La invasión que puede haber de reptiles o de otra serie de especies que están en su entorno natural, ¿no? y que invaden, ¿no? Precisamente por la falta de delimitación, ese entorno más urbano, ¿no? Y generando los inconvenientes que generan, ¿no? Pero tenemos que entender de verdad la situación de lo que tenemos, ¿no? Una ciudad, ¿no? en el que sin cerrar está la parte del Cerro de los Moros, sin cerrar está la parte del Cerro del Mirón. Estamos expandiéndonos para la U25, la zona de los Royales, pero si planteáramos vecinos con los Royales que no habrán escrito, seguramente tengamos una zona de transición en torno de los Royales a la variante, en el que lógicamente esa zona es una zona asilvestrada, absolutamente, ¿no? Y que tenemos que intentar de alguna forma acotar y cerrar, ¿no? Y ese es un poco de los retos que tenemos, ¿no? Continuamos con otra pregunta que en esta ocasión cambia totalmente de tercio. Yo no sé si ya planteada al consistorio, pero bueno, las hemos recogido todas. Es en esta ocasión de Javier Lapresa, también a través del correo electrónico, que nos preguntaba por la situación referente a la sanidad en Soria y también a cuestiones tan manidas como es la radioterapia y por qué hay personas que se tienen que desplazar a otras provincias para poder tratarse un cáncer, por ejemplo. Bueno, no compete, ¿no? Desgraciadamente al Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso se nos llega a recriminar, ¿no? Desde el punto de vista municipal, ¿no? Sobre las necesidades que existen de generar inversiones en torno a lo primordial, ¿no? Que es la atención de las personas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la protección social y poder desarrollar inversiones, ¿no? en otros sectores que para nosotros son básicos, pero que sobre los que sí tenemos competencias y en estos lamentablemente no. El tema de la sanidad, lamentablemente tenemos que ser muy claros, ¿no? Y lamentablemente también lo hemos sufrido durante esta pandemia, ¿no? Que todavía estamos inmersos en ella, pero que ya parece que ya vemos luz al final del túnel de una forma muy cruel, muy cruel. Nosotros tuvimos que salir, ¿no? Y gritar en un momento dado, en el momento más duro de la pandemia, precisamente para intentar poner encima de la mesa el que no moríamos más por ser más mayores, no nos moríamos más por estar cerca de Madrid, nos moríamos más precisamente porque no teníamos una eficiente respuesta sanitaria, ¿no? Ante la situación que se nos venía, ¿no? Y con una difícil respuesta sanitaria pues teníamos unos índices de mortandad como los que tuvimos, ¿no? Y eso mismo lo estamos escuchando, ¿no? Ya desde el punto de vista de la alcaldía o del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? El Colegio de Médicos esta misma semana ha salido, ¿no? Planteando, ¿no? Que la necesidad de una planificación en el medio y largo plazo para dar cobertura a las especialidades que tenemos, ¿no? Hace un par de semanas vimos cómo el sindicato de enfermeras y enfermeros que estaban planteando exactamente lo mismo, ¿no? La necesidad perdonad la expresión, ¿no? Pero lo más importante que podemos tener, que es la cobertura sanitaria, y que no la has puesto de una forma tan cruda y tan realista, ¿no? La pandemia la ha puesto encima de la mesa, pues que no seamos capaces, ¿no? Desde las administraciones públicas, fundamentalmente la Junta de Castilla y León, de ponerse a ello, intentar abordarlo con la realidad de lo que tenemos, ¿no? Pues lamentablemente existe una filosofía, una ideología en la que planteamos que el adelgazamiento de los servicios públicos, ¿no? Pues ha sido una tónica dominante, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? Son menos Estado, ¿no? Más liberalización, el mercado lo regula todo.
Y lamentablemente cuando el mercado lo regula todo y adelgazamos los recursos a disposición de las administraciones para poder atender, ¿no?, en igualdad de condiciones algo tan básico como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pues no se ha visto, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que nos está pasando, ¿no? Es radioterapia, pero son muchas otras cosas, ¿no? Hace muy poquito, ¿no?, tuve personalmente, ¿no?, pues otra de los déficits que tenemos, ¿no?, que es la asistencia pediátrica, ¿no?, de los más pequeños, ¿no? Es verdad que tenemos una calidad de vida excepcional en la ciudad de Soria, ¿no? No quita una cosa para la otra. Pero es verdad que tenemos un déficit clarísimo en lo que es la cobertura de los servicios públicos básicos, que es educación y sanidad, ¿no? Y eso creo que no vale esconderlo permanentemente, ¿no? Hay que reconocerlo y hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y que no nos vengan a decir que somos pocos y porque somos pocos estamos en la rueda virtuosa de que al ser pocos no tienes esos derechos, ¿no? O te los van a consolidar en Burgos, ¿no? O te los van a dar, ¿no? Una planificación, una ordenación del territorio es lo básico que tenemos que tener ahora mismo en esta provincia, ¿no? Porque si no estaremos generando, pues, esa desigualdad territorial, esa ciudadanía de primera o de segunda, ¿no?, a dos velocidades, que le llaman ahora, para decirlo más, utilizar términos de los que se utilizan, que yo los odio, que no es otra cosa que decir que es que el que se queda en segunda velocidad se queda atrás, ¿no? Y al quedarte atrás sufres, y cuando sufres, en cuestión de salud, ponen en riesgo lo más importante, ¿no?, que es la vida de las personas. Hablaba también de ese informe del Colegio Oficial de Médicos que han emitido durante los últimos días, que lo han realizado a 5 años, pero sí que es cierto que han acotado un poco más también el tiempo y decían que en los próximos 2-3 años Soria perderá aproximadamente el 30% de sus médicos por jubilaciones y porque no hay una tasa de reposición adecuada. Pero si tiras de hemeroteca, un informe prácticamente copia, ¿no?, del último que ha salido, ya lo dijeron hace 8 años. Y incluso lo dicen los profesionales, ¿no?, a los que lógicamente hay que escuchar y atender, pero es que todos conocíamos cuál era la situación del hospital de Soria, ¿no? Todos conocíamos cuando llega la crisis del 2008 y había un hospital adjudicado, por detrás y sin anunciarlo previamente se renuncia a la modernización del mismo y se renuncia al contrato, se indemniza a la empresa y se renuncia a lo que es un hospital que lo inaugura Suárez, ¿no? Y 35 años después, cuando por cuestión de la crisis económica alguien decide, ese alguien es la Junta de Castilla y León, el Partido Popular al frente de la misma, decide que no conviene, ¿no?, invertir en esa segunda fase y lo pospone. Y hoy estamos en plenas obras, pero es que desde el 2008 aquí ha pasado 15 años. Estos 15 años ha significado un quebranto y un deterioro de las prestaciones sanitarias que se están desarrollando. Y yo estoy encantado, y de verdad que casi hay que agradecer que nos pille Burgos solo a 150 kilómetros. Pero claro, cuando tú ves, ¿no?, el hospital de Burgos con la inversión millonaria que existe ahí, ¿no?, y ves la sanidad a pedales que tenemos aquí, para mí es un insulto cuando te dicen es que lo que hemos padecido por el COVID aquí es porque estamos cerca de Madrid o somos más mayores. No es verdad. Hemos padecido más precisamente porque hemos tenido una menor respuesta sanitaria que ofertar a nuestra gente y a nuestra ciudadanía, ¿no? Y si eso no se reconoce, cuando tú no reconoces un problema, no eres capaz de resolverlo. Y por tanto, si no eres capaz de resolverlo, esto se hace absolutamente perpetuo, ¿no?, endémico. Y por tanto, en esa pescadilla estamos, ¿no? Si siempre nos van a poner frente a nuestros argumentos de nuestras necesidades, la cuestión de la población. No tenemos médicos porque en los ratios por habitante somos los que más nos gastamos, como la lotería. Al final, el soriano que quede será el más rico de este país, cuando quede solo uno, ¿no? Pero resulta que es que las infraestructuras sanitarias, viarias, ferroviarias, cuestan exactamente lo mismo en Soria que en el resto de provincias. Por tanto, no podemos estar engañándonos permanentemente al solitario, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? E insisto, no es una cuestión pesimista, es una cuestión realista sobre lo que tenemos. ¿Somos capaces de ver lo positivo que tenemos? Sí. ¿Tenemos una calidad de vida espectacular? Sí. ¿Tenemos un desarrollo de una actividad cultural, deportiva, turística magnífica? Sí. Pero tenemos unas deficiencias y hay que abordarlas, ¿no? Dándole la espalda no vamos a resolverlo. Un tema muy complicado. Vamos a pasar al siguiente para que nos dé tiempo a abordarlos todos. En esta ocasión vamos a unificar varias preguntas que al final se refieren a lo mismo. Nos escribía Ricardo Pina a través de correo electrónico también para hablarnos
sobre si se había puesto de acuerdo el Ayuntamiento con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para acometer el arreglo de las aceras de la calle Eduardo Saavedra, algo de lo que también nos preguntaba Javier G. a través de Instagram, no solamente del arreglo de la acera, sino también, según nos decían, del semáforo que está justo antes del túnel, para saber si es posible que los coches frenen y el semáforo se ponga en rojo sin ser pulsado. Esta misma pregunta nos la recogía también Mari R. a través de Facebook, que preguntaba qué sucede con las aceras y las calles de Soria, quién las tiene que arreglar, y a través de Instagram Diego S_2106 nos preguntaba cómo es posible que después de 8 años la calle Austria siga sin acera peatonal. Como son temas de peatonalización de aceras, pues las hemos juntado todas ellas. Hablamos de Eduardo Saavedra, también nos preguntaban por la avenida Valladolid y en este caso pues la calle Austria. Yo creo que con respecto a travesías tendrías que poner ahora mismo el aleluya, ¿no? Porque ha sido uno de los objetivos que llevamos persiguiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Las travesías de la ciudad seguramente siendo las vías principales de la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de la circulación de vehículos, pero también cada vez más desde el punto de vista de la circulación de peatones, han sido uno de los caballos de batalla sobre los que más hemos incidido, ¿no? Lamentablemente, hasta a día de hoy, todavía a día de hoy, la ciudad de Soria está atravesada, ¿no? de norte a sur y de este a oeste. Si hablamos de norte a sur, tendríamos que hablar desde la entrada de la rotonda de la carretera de Logroño, ¿no? hasta la rotonda actual de la Marnatiso de Molina, ¿no? Es una carretera nacional. A partir de ahí, si bajáramos hacia el río Duero, ¿no? Sigue siendo una carretera nacional hasta la salida prácticamente del polígono de Valcorba. Si nos vamos hacia arriba, salvo los segmentos que precisamente son los que están arreglados, que corresponden al Ayuntamiento de la ciudad de Soria, que son en torno del Espolón y en la rotonda que ejecutamos ahí, ya son propiedad municipal, pero a partir de ahí hasta la conexión con Golmayo es carretera nacional, y desde la estación de autobuses hasta la estación de tren también es carretera nacional, ¿no? Y nuestra reclamación ha sido siempre la misma, ¿no? Con un gobierno y con otro, ¿no? Porque es verdad que bueno, aquellos que se suman, ¿no? a las reivindicaciones y a las peticiones del acondicionamiento, cuando nosotros estábamos exigiendo estos al anterior gobierno de España, ¿no? Al gobierno de Rajoy, en el que planteaban que aquí teníamos que pagarla nosotros porque eran unas infraestructuras municipales, nosotros siempre hemos defendido lo que ha sido una realidad, ¿no? Son carreteras nacionales y el Ayuntamiento de la ciudad está dispuesto a asumirlas en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque el no asumirlas en perfectas condiciones significa cargar al bolsillo de los vecinas y vecinos de Soria una inversión que no podíamos acometer. Y lo estamos viendo, ¿no? Hoy por hoy hemos hecho ya un acuerdo con el Gobierno de España en el que tan solo la conexión entre la rotonda del Caballo Blanco, para que nos entendamos todos, con la rotonda que será futura, ¿no? Y que esta partida es la estación de autobuses, y desde ahí hasta la conexión con la estación de ferrocarril, son 15 millones de euros de inversión. 15 millones de euros de inversión que van a acometer y cuyo proyecto tenemos ya en el Ayuntamiento de la ciudad de Soria y que se va a acometer por parte del Gobierno de España. Claro, ¿de dónde saca el Ayuntamiento de la ciudad de Soria 15 millones de euros de inversión? Con aquellos que nos decían, ¿no? Con el Gobierno del Partido Popular al frente del Gobierno de España, que lo teníamos que pagar los sorianos. ¿Por qué? No era cierto. ¿No? Aquí nos decían, no, es que como cobráis la zona azul tenéis que arreglarlo vosotros. No, perdona. El abandono durante tantísimos años de esas infraestructuras ha generado una situación como la que tenemos. El arbolado existente, ¿no? Que se ha dejado ir, ¿no? De esos árboles de ribera erróneamente plantados, ¿no? En torno a esas infraestructuras ha hecho que prácticamente sea más por la avenida Valladolid o de Eduardo Saavedra sea pues, como una pista de trial, ¿no? El poder ver la situación o andar en esas condiciones. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros no podíamos bajar los brazos y asumir que eso era una dejadez del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, porque no lo era, no lo era, ¿no? Y por tanto, lo que hemos perseguido y hemos conseguido es que por hoy tengamos 15 millones de euros de inversión que se van a licitar de aquí a 2 meses
para poder acondicionar todas esas infraestructuras, en el que vamos además a aprovechar para dar también una imagen de la ciudad de Soria, no solamente en la zona centro de la ciudad, ¿no? Que se ha pacificado, se ha peatonalizado, se está dotando de carril bici, ¿no? Mariano Vicent y el resto de los entornos que conecta el campus o conecta el resto de barrios de la ciudad, sino precisamente para que también en torno a estas infraestructuras se genere un proyecto de humanización, que le llaman, y renaturalización, en el que comprenda que ahí generaremos diferentes rotondas. Una de ellas estará a la altura de lo que hoy es Copiso, ¿no? La confluencia entre Copiso, el Corte Chino y los transportes. Ahí se generará una rotonda con un bulevar intermedio que separará los dos carriles que por cada sentido de la circulación van a comprender, ¿no? Y que permitirán también agilizar la circulación, generar seguridad, no permitiendo los giros a la izquierda, pero además dotar a estas vías de tránsito de la ciudad de unos carriles bici que nos permitan también conectarnos con la zona centro. De ahí pasaremos a la zona, ¿no?, de la nueva estación de autobuses, que también se está planificando y comenzarán las obras en breve, en el que la gran rotonda significará una zona de confluencia importante. Además aprovecharemos para cambiar todo lo que son los colectores de la ciudad y resuelvan también lo que no se ve, ¿no?, que son las canalizaciones de agua pluvial y agua potable, ¿no?, en toda esa zona de la ciudad. Y luego giraremos hacia Eduardo Saavedra y plantearemos exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo significa que generaremos, Eduardo Saavedra en la primera de las partes no hay espacio suficiente como para hacer un bulevar, pero sí espacio suficiente como para ampliar aceras, dotarlo de carril bici, sustituir ese túnel absurdo, vamos a permitirme la expresión, que existe ahí, ¿no? Porque cada vez es más la gente que vive en el entorno de los Royales y el acceso al centro de la ciudad pasa por un semáforo que tiene como decía, ¿no?, el que nos ha trasladado, ¿no?, su reclamación, el tránsito en 20-30 segundos no permite, ¿no?, en horas en las que existe una acumulación de tráfico, fundamentalmente a las 9 de la mañana, cuando los colegios, no existe una fluidez en ese tráfico, ¿no? Sustituiremos y retiraremos ese túnel subterráneo por una gran rotonda en la que dará una mayor fluidez a los vehículos, una mayor seguridad para la circulación de los vehículos y para los propios peatones, y que confluirá luego con el desarrollo también de un bulevar y todo el acondicionamiento de Eduardo Saavedra hasta la conexión a la altura de lo que era el antiguo Campo Frío, ¿no?, con otra nueva rotonda que será la del acceso principal a la ciudad y a partir de ahí, carretera de Madrid hasta la nueva estación de autobuses, ¿no? 15 millones de euros de inversión arrancados al Gobierno de España, financiados a través de fondos NECS, pero que hoy por hoy van a ser una realidad de forma inmediata, ¿no? Yo sé que ha costado mucho y tengo que pedir disculpas a la ciudadanía porque durante los últimos 14 años que yo he sido responsable de la alcaldía, yo no he sabido resolver esta situación, ¿no? Pero es que para resolver la situación tienes que tener a alguien al otro lado que te escuche y que asuma su responsabilidad y que no te traslade, ¿no?, la obligación de decirte, no, es que esto es tuyo, perdona, no me puedes hacer arreglar tu casa y cargársela a los vecinos de Soria, ¿no? Y por tanto a los vecinos y vecinos de Soria les pido disculpas por haber tardado tanto, pero también les puedo decir que esos 15 millones hoy los vamos a pagar todos, porque el dinero del Gobierno de España es de todos los españoles, pero no los vamos a pagar solo los sorianos. Cambiamos radicalmente de tema, también temas que durante las últimas jornadas causan mucha expectación. En este caso, Pilar Aragonés, a través de correo electrónico, nos escribía en torno a dos cuestiones. En primer lugar, nos preguntaba a qué se debe la tala de árboles en el Parque del Castillo y, en segundo lugar, qué objetivos tiene y por qué se permite, según nos ha escrito, el proyecto del Cerro de los Moros. Hay dos cuestiones, ¿no?, y creo que diferenciadas. ¿Vale? La tala del árbol, la tala masiva, que lo define, ¿no? No existe una tala masiva de árboles en el castillo, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo en el castillo es precisamente dotarle al Parque del Castillo de un atractivo superior, recuperando ese valor patrimonial que tiene una ciudad medieval como es la ciudad de Soria, precisamente recuperando toda esa Soria oculta que durante demasiados años ha estado olvidada a su suerte, ¿no? Ya cantaba Gerardo Diego, ¿no?, aquello de que, ¿no?, una ciudad como Soria, ¿no?, que abandonaba, ¿no?, su patrimonio con la muralla desdentada. Bien, pues lo que estamos haciendo es precisamente acudiendo a cuantas convocatorias del 1,5% cultural existen y saca el Gobierno de España, precisamente para poder recuperar ese patrimonio municipal que a su vez genera
no solamente un reconocimiento de la identidad que tenemos como sorianos, ¿no? Sino precisamente recupera un motor de desarrollo económico, social y turístico en torno al valor que una ciudad medieval como es la ciudad de Soria tiene en torno a un patrimonio que teníamos absolutamente olvidado y degradado, ¿no? Y se ve lo que hemos hecho, ¿no? Yo me gusta siempre no hablar de lo que vamos a hacer, sino asentarme, ¿no?, en el aval de lo que hemos hecho ya, ¿no? Para todo el mundo, y hubo críticas en su momento, la recuperación del paisaje natural, ¿no?, de las márgenes del río Duero, ¿no?, es un valor, ¿no? Es decir, es un hecho objetivo, ¿no? Es decir, cuando la gente ocupa los espacios, los disfruta, ¿no?, se acaban convirtiendo en un motor de la ciudad. Creo que es algo que ya cuenta con el beneplácito de la gente y por tanto que dice que has acertado, ¿no? Hoy podemos ver el entorno de las márgenes del Duero como un lugar absolutamente privilegiado, ¿no? Si echamos la vista atrás, algunos de los que ya somos un poco más mayores, podríamos ver cuál era la diferencia hace unos años de lo que era el río Duero, el barrio de San Pedro, con lo que es actualmente, ¿no? Y además ahora le estamos dotando no solamente de la recuperación del entorno natural, sino estamos dándole la recuperación del entorno patrimonial que tiene y mucho todo ese espacio, ¿no? Y para eso hemos conseguido, no sin esfuerzo, financiación del Gobierno de España a través del 1,5% cultural para poder recuperar esos paños de muralla que hoy por hoy son absolutamente privilegio, que se abrirán al tránsito de peatones dentro de muy poquito, que se culminarán con la inversión de en torno a 640.000 euros que están ahora mismo a punto de adjudicarse, seguramente este próximo viernes, mañana mismo, se adjudicarán en la Junta de Gobierno local lo que es la iluminación de lo que son los paños de muralla, unos paños de muralla que prácticamente tenían 1,5 metros y los que algunos de los paños han salido hasta 8 metros, ¿no? La acumulación de materiales durante el olvido de tantos siglos ha hecho que recuperemos esa imagen medieval, ¿no? Eso mismo queremos hacer en el castillo, ¿no? Eso no significa, de verdad, existen demasiadas voces interesadas, ¿no?, en intentar enturbiar la gestión municipal. El Parque del Castillo no va a haber una tala masiva. Lo que estamos planteando es precisamente todo lo contrario. Y todo lo contrario significa que nunca nadie se había preocupado del entorno natural del Parque del Castillo ni de su entorno patrimonial. Se ha hecho un análisis pie por pie de cada uno de los árboles, arbustos, toconas que existen en la zona de afección de la inversión que se va a plantear, ¿vale? Y en el que se plantean diferentes opciones, ¿no? Y desde el reconocimiento de que hay una frase que para mí significa todo, es que la intervención que se va a hacer no solamente va a ir en detrimento de la situación actual del parque, sino que va a generar un valor añadido al Parque del Castillo. Y no nos tendremos que detener aquí, porque el plan director de la muralla y por tanto el plan director del castillo significa generar más intervenciones que pongan el valor del patrimonio, pero también que pongan el valor del patrimonio histórico y el patrimonio natural. Porque es verdad que hoy por hoy disfrutamos de un entorno del castillo en torno a lo que es la zona recreativa, el cogollito de arriba. El Parque del Castillo hoy tiene que ser un pulmón, ¿no? Y vamos a convertir que sea un parque real, un pulmón real. Pero para eso no es una cuestión de generar una alarma social en torno a una tala masiva, porque no es cierto, sino que precisamente para plantear una conservación de lo que tenemos y una puesta en valor de lo natural y de lo patrimonial, necesitamos tener un plan director, una hoja de ruta, una planificación estratégica. Para hablar de nuestra asignatura pendiente, ¿no? Como siempre, la gente, ¿no?, la ciudadanía va por delante de las administraciones. Y como va por delante de las administraciones, es verdad que se han adelantado tanto que la explicación sobre lo que vamos a hacer ha generado semejante revuelo, ¿vale? Y ese revuelo significa que cuando no hay información, hay elucubración, ¿vale? Y cuando no hay información, cada uno es capaz de interpretar lo que se va a hacer, ¿no?, sobre precisamente lo que estamos intentando hacer. Y yo invito, ¿no?, a todo el mundo al desarrollo y a acudir, ¿no?, a las asambleas que estamos organizando. Y es más, a las visitas guiadas que vamos a organizar en estos próximos días, estas próximas semanas, para precisamente todo aquel que pueda tener la más mínima duda pueda trasladarla sobre lo que se va a hacer, porque estoy absolutamente convencido de lo mismo que estoy con las márgenes del Duero, que el Parque del Castillo lo que vamos a hacer es dotar de mayor atractivo. Y ahí ligo el Cerro Los Moros.
Esto es más duro, ¿vale? Mucho más duro, porque Cerro de los Moros parte de que cuando algunos responsables del Partido Socialista Obrero Español que estamos ahora en gobierno, estábamos en oposición en aquellos tiempos. Y nosotros denunciamos en su momento lo que tildamos de pelotazo urbanística, aunque fuera legal, en el que se lucraba, ¿no?, a los propietarios del suelo con una recalificación urbanística con más de 40 millones de euros de inversión que han cobrado. Y que hoy por hoy todavía nos reclaman vía judicial más de 1,5 millones de euros, no al Ayuntamiento de Soria, ¿no?, al bolsillo de todos los sorianos. Y hoy por hoy somos aquellos que denunciamos esa situación, pero que se consolida con la aprobación de un plan general de ordenación urbana en el que algunos estuvimos en contra y votamos en contra, se nos culpa precisamente en el desarrollo urbanístico. Es decir, aquellos que estamos intentando desfacer el entuerto nos hacen responsables de aquel pecado original. Y sobre esto digo, y soy muy claro, ¿no?, lo que estamos intentando es precisamente no tomar el atajo del medio, no hacerlo fácil. Hacerlo fácil sería irnos al juzgado, lanzar el balón de rugby arriba y que caiga dentro de 10-15 años una sentencia judicial que pueda suponer una indemnización millonaria que tendrán que asumir frente a los vecinos de Soria, ¿no? Lo que estamos intentando es plantear un objetivo que es el que perseguimos y coincidimos con aquellos que nos acusan, que es que el Cerro de los Moros tenga una conservación que es la que perseguimos en su momento hace ya más de 15 años. Y estamos en la misma línea de que esa conservación sea por mutuo acuerdo para precisamente no cargar a las espaldas de los vecinos o vecinas de Soria dentro de 15 años una sentencia judicial que arruine a esta ciudad. Porque no nos podemos olvidar que fueron 40 millones de euros. Y alguno dice, no, pero esos 40 millones de euros ya no valen, ¿no?, porque el pelotazo urbanístico no existe, porque ya, sí, tengas juicios y los ganes. Seguramente ya no valga 40. Seguro que lo que pagaron hace 15 años no vale 40. Pero, ¿qué me van a reclamar? ¿Por uno o por dos? ¿Por tres? ¿O por los 40 que pagaron? No me van a reclamar a mí personalmente. Van a reclamar el bolsillo de los vecinos de la ciudad, ¿no? Y por tanto lo que estamos diciendo es, oye, no nos entendáis como que somos los enemigos, porque fuimos los primeros en defender todo esto. Cuando nadie nos escuchaba, nosotros ya nos opusimos a este pelotazo urbanístico. Ya denunciamos esta situación. Nos opusimos al convenio y nos opusimos a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero cuando un Plan General de Ordenación Urbana se aprueba, se consolidan unos derechos. Y esos derechos tienen un valor económico y climatístico. Y es tan sencillo como esto, ¿no? A partir de ahí, vamos a resolver. Y yo creo que estamos en la buena línea para resolverlo. Pero, hombre, duele que al menos que encima nos hagan cómplices, ¿no?, de esta situación cuando fuimos los primeros en denunciarlo y somos los primeros en defenderlo. Por tanto, a todos aquellos que vengan a defender el Cerro de los Moros, el Parque del Castillo, el valor patrimonial, el paisaje natural, bienvenidos, ¿no?, porque estáis ya en la lucha que estaba el Partido Socialista Obrero Español hace mucho tiempo. Cambiamos de tema con una cuestión que nos enviaba Sergio Ureta a través de Facebook, con dos realmente, porque nos preguntaba por un lado por qué cada vez se paga mayor impuesto de circulación si se puede circular, al menos en lo que él nos decía, por menos calles y aparcar en menos sitios sin pagar. Y también nos preguntaba por los adoquines del centro, que hemos visto que ha sido una queja también recogida por más vecinos, que dice que se estropean los amortiguadores y también generan una contaminación acústica. Bueno, es una queja recurrente, ¿no?, y además muy sesgada, ¿no?, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo voy a plantear una cuestión que creo que es fácil de entender, ¿no? Absolutamente todas las ciudades europeas, todas las ciudades que miran al futuro, ¿no?, desde el punto de vista de la situación climática que tenemos, ¿no?, y abordar con seriedad lo que es una ciudad moderna del siglo XXI, ¿no?, significa que necesitamos garantizar que el centro sea un centro recuperado para los peatones. Y yo voy a discrepar de todos aquellos, ¿no?, que entiendan, ¿no?, porque como nos ha pasado a nosotros, ¿no?, es verdad que hace no tanto se aparcaba en la puerta del ayuntamiento, la Plaza Mayor. Hace no tanto se aparcaba en la puerta de la Polonia, ¿no?, de los cerradores, para tomarte una caña, ¿no? Incluso se ha bajado al tubo, ¿no?, el tubo ancho o el tubo estrecho para poder tomarte una caña y coger el coche y
y poder abordar pues lo que es una ciudad, ¿no? del siglo pasado. Yo soy de los que piensa que la calidad del espacio público significa la peatonalización y la pacificación de los entornos, ¿no? Y entiendo, ¿no? Y respeto las opiniones discrepantes con respecto a ello, ¿no? Pero también es verdad que el aval de lo que estamos desarrollando nos da cierta legitimidad para poder seguir planteando ese plan de peatonalización que estuvo aprobado hace muchos años y que además está dando sus frutos, y sus frutos significa una dinamización económica, comercial y turística de la ciudad de Soria, ¿no? Un salto cualitativo en lo que era una ciudad barra pueblo a lo que es una ciudad, ¿no? del entorno de las ciudades similares a las que tenemos, ¿no? Y eso lo garantiza la peatonalización de manera 1-2, eso lo garantiza el desarrollo del mercado municipal, eso lo garantiza la peatonalización de Puertas de Pro, de calle de Numancia, de todo el entorno, ¿no? Hasta lo que son las grandes travesías, ¿no? Pasado mañana lo haremos con la calle Alberca, seguiremos con la calle Alfonso VIII. ¿Por qué? Porque entendemos que el desarrollo de una pacificación, peatonalización del centro de la ciudad significa un desarrollo económico y un salto cualitativo en la línea que están desarrollando otras ciudades del entorno. Y es verdad que hay gente que no lo comparte, hay gente que quiere la Soria en blanco y negro del siglo pasado, ¿no? Hay gente en la que, bueno, pues podíamos llegar a la calle en la que está Caritas Diocesana y poder meter el coche prácticamente y aparcar en la puerta del Tribeca. Yo no lo voy a compartir, ¿no? Y por eso en el que no lo voy a compartir significa que hoy por hoy podemos tener acceso a fondos, y hoy, los conocéis los medios de comunicación, sabéis que se ha adjudicado, ¿no? Lo que es la continuidad del plan de peatonalización, no del entorno del Palacio de los Condes de Gómara, sino también la Plaza Ramón Ayllón, Plaza del Carmen, ¿no? Y sabéis que acabamos de pedir una subvención importante para poder darle continuidad al parking de la calle Doctrina, precisamente para seguir peatonalizando o pacificando el entorno de la calle Doctrina, porque la peatonalización y la pacificación es no el futuro, es el presente, ¿no? Y aquel que pueda negar todo esto, pues yo lo tengo que respetar, pero permítanme al menos que no lo comparta, porque estoy convencido de que la calidad del espacio público genera integración y genera desarrollo. Y la pacificación de esos espacios públicos son absolutamente claves para que Soria pueda tener un mínimo futuro. Es decir, no podemos entender una ciudad que sea acogedora con el turismo si mañana estamos planteando que los vehículos puedan seguir aparcando en la Plaza Mayor. No funciona, ¿no? Y esto nos va a pasar con la calle Real, ¿no? Cuando estamos hablando de que no ha salido en la pregunta, pero cómo resolvemos el casco histórico de la calle Real, cómo lo hacemos vertebrar que sea comercial, sacando los coches. Sin sacar los coches es imposible, y por eso planteamos, ¿no?, un nuevo aparcamiento subterráneo en las traseras de la Plaza Mayor, ¿no?, con una ampliación del Palacio de la Audiencia con 13 millones de euros de inversión. Ampliamos espacio cultural, dotamos equipamiento, es decir, no se peatonaliza por peatonalizar, ¿no? Generamos equipamiento, ¿no? Es verdad que lógicamente los aparcamientos subterráneos, igual que la zona azul, lógicamente tienen un coste económico, ¿no? Y para eso se hace, para que exista una rotación, ¿no? Pero es que es muy difícil, ¿no?, dar ese salto, ¿no?, cualitativo, ¿no?, de una ciudad, ¿no?, barra pueblo, a una ciudad, ¿no?, que sea turística, que genere desarrollo, que dinamice el comercio, sin plantearte todas estas historias, ¿no? Y lo estamos viendo, pero es que además el aval de los hechos, vuelvo otra vez. Es que si alguien echa una vista atrás de cómo estaba la plaza del mercado de abastos hace 10 años o 8, ahora, bueno, pues vemos que hay un hotel, una promoción de viviendas absolutamente vendida y consolidada, por tanto rehabilitas pero revitalizas, porque hay gente joven viviendo, ¿no? Y existen 20 comercios más y un mercado que funciona. Pues oye, si es que los hechos avalan, ¿no?, la línea en la que estamos llevándolo, ¿no? Pero vamos, que es que no nos inventamos nada, es que esto estaba hecho ya en todas las ciudades hace 10 años, ¿no? Una pregunta también a raíz de lo que ha dicho, que esta es propia. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la ampliación del Palacio de la Audiencia? Precisamente porque lo acabamos de mencionar. Bueno, hemos tenido varias conversaciones, ¿no?, diferentes conversaciones con la Consejería de Fomento. Es verdad que nosotros nos hemos lamentado mucho, ¿no?, que desde la convocatoria electoral pues la Junta de Castilla y León va con el freno a mano echado, ¿no? Y es un problema precisamente porque no somos capaces de sacar las convocatorias, ¿no?,
con la suficiente agilidad, ¿no?, de los fondos europeos que deberíamos tener, pero también es verdad que hace prácticamente unas horas, unos días, ¿no?, tuve la última conversación con el consejero de Fomento, hemos solicitado la convocatoria para lo que quedamos en la última de las conversaciones, que es que nos remitieran los 350.000 euros aproximadamente, ¿vale?, en números redondos, para poder redactar el proyecto. Dieron el ok a ello, y en cuanto tengamos lo que es la transferencia económica o la confirmación de que nos van a transferir 350.000 euros, licitaremos lo que es la redacción del proyecto, ¿no? Eso nos permitirá, lógicamente, comenzar ya la tramitación administrativa de lo que sea la ampliación del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, con 13 millones, casi prácticamente 14 millones de euros de inversión, en el que, bueno, pues dotaremos a la zona centro de la ciudad de un revulsivo más que de alguna forma revitalice todo el centro. Bueno, y para terminar ya con esta primera ronda de preguntas, nos lanzaban Nuane_Alfonso a través de Instagram la cuestión de si se va a hacer más atractivo para los vecinos jóvenes el barrio de San Pedro. Sí. Bueno, ahí, como te comentaba, ¿no?, te intentaba trasladar, ¿no?, es verdad que es un barrio en el que se ha hecho una apuesta importantísima, ¿no?, con el tema del desarrollo de la recuperación patrimonial y paisajística del entorno, ¿no?, y que Soria por fin no diera la espalda a lo que es el río Duero, ¿no?, pero es verdad que también nos falta, frente a la rehabilitación, ¿no?, que se está intentando acometer, la revitalización del centro, ¿no?, y eso significa generar, bueno, una dotación de equipamiento y una dotación de vivienda para que la gente pueda, ¿no?, residir ahí, ¿no? Y en torno a eso, bueno, sabes que han salido los fondos NECS, ¿no?, también licitados a través del Ministerio de Fomento, el que se va a coger el Somacil. Nos han requerido que pusiéramos a disposición distintas parcelas de suelo para que a través de una subvención de 50.000 euros por vivienda y la cesión del suelo de forma gratuita por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, podemos poner a disposición ahí distintas solares en el que, al margen de la recuperación de los mismos, puedan ser espacios de alojamiento, ¿no? Se llama el plan de promoción y rehabilitación de viviendas, ¿no? Y eso, para eso hemos cedido, ¿no?, vamos a ceder, mejor dicho, hemos cedido el solar que existe detrás del Sagrado Corazón, un solar también que existe en la calle Betetas, otro más que existe en la U25, también en la misma línea, ¿no?, hemos adquirido, ¿no?, la propiedad por un importe de en torno a los 260.000 euros de lo que es el Trinquete, ¿no?, que es un espacio emblemático del centro de la ciudad, ¿no?, con un carácter histórico que significa también una apuesta para hacer una inversión de 1,3 millones de euros a través de los fondos EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que nos va a permitir también generar ahí, bueno, pues en torno a las 40, 50 viviendas, ¿no?, cara a que jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que puedan de alguna forma revitalizar lo que es el centro de la ciudad, ¿no?, en la misma línea, ¿no? Lo que estamos intentando plantear es que el collado no se cierre, ¿no?, en lo que es el estrecho y podamos adquirir, ¿no?, toda la zona de lo que es el casco histórico de una forma mucho más plena, ¿no? El desarrollo de la ampliación del Palacio de la Audiencia que comentábamos antes, ¿no?, ligado, ¿no?, al desarrollo de una nueva plaza de 40 por 60 metros, ¿no?, porticada en el centro de la ciudad, que recupere las antiguas traseras del Palacio de la Audiencia, ¿no?, que hoy por ahí es un sitio absolutamente degradado, ¿no?, y el que pueda desarrollar unos espacios habitacionales de en torno a las 70 viviendas, con equipamiento también de aparcamientos subterráneos que comentábamos antes, para poder sacar de alguna forma todos los vehículos de la calle Real, de la calle Zapatería, de todo lo que es el casco histórico, significa que los locales que existen ahí de alguna forma tienen que saltar, ¿no?, para poder tener un uso comercial, un uso de restauración, un uso hotelero, ¿no? Y eso está ligado en este proceso también, ¿no? El desarrollo, ¿no?, de la recuperación de las travesías, ¿no? Y por ello existe también una singularidad, ¿no? Es decir, las travesías de carretera nacional, el acceso de la Arboleda, ¿no?, como parque, o del propio colegio, ¿no?, a esta zona de la calle Sanz Oliveros o de la plaza Ramón Ayllón, digamos, es un límite, ¿no?, físico importantísimo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes 3 carriles de circulación en es una travesía carretera nacional con tanto flujo de vehículos de circulación, al final eso es un freno, ¿no? Es decir, que no te permite, ¿no?, la conexión peatonal de ambos espacios, ¿no? Lo que estamos planteando dentro de la red EDUS y del acuerdo que tenemos con Travesías es precisamente, de alguna forma, eso, acortarlo, ¿no? Pacificar el entorno. Pacificarlo significa ampliar mucho más las aceras, intervenir en la zona de la Arboleda y generar un acceso que suprima
literalmente ese paso soterrado que no utiliza nadie, porque los pasos soterrados siempre generan cierto recelo, ciertos miedos, ¿no? Pero porque reducimos el espacio para la circulación de los vehículos prácticamente a un carril de subida, a otro carril de bajada, y por tanto con un control semafórico vamos a permitir ese acceso de un entorno con respecto a otro, ¿no? La ampliación de las aceras y la humanización de todo el entorno con la implantación de arbolado y la recuperación de ese entorno, de esa plaza Cinco Villas que se llama, ¿no? Abajo de Ramón Ayllón, precisamente como un espacio también de encuentro, ¿no? La calidad del espacio público, como decía antes, integración y uso y disfrute. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de que el barrio de San Pedro consiga conectar lo que hoy ya es un pulmón, que son todos los entornos de las márgenes, con lo que tenemos que hacer que sea un pulmón, que es la conexión con la zona peatonal de la ciudad, ¿no? Es un reto y yo creo que tenemos ahora mismo recursos para hacerlo. Vamos a ver si somos capaces de poderlo llevar a cabo. Pues ponemos de esta manera el broche a esta primera ronda de preguntas. Ya saben que, como decíamos al inicio, los últimos jueves de cada mes, aquí en Soria en Serio, el Ayuntamiento responde, y en este caso el alcalde Carlos Martínez ha respondido a todas estas cuestiones. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos ya también, esto ya casi es un tinte personal, en el preludio de este sorteo del fin de semana, que también va a traer, bueno, y ya tiene gran expectación. Bueno, me faltan 5, ¿no? Nos faltan 5 parejas, ¿no? Y es otra de las cuestiones, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, al principio, no sé si en off o cuando estábamos hablando, ¿no?, de la necesidad de intentar implicar a la ciudadanía en la responsabilidad de la situación que estamos atravesando, que no es fácil, ¿no? Primero pandemia, luego crisis social, luego crisis económica, ahora conflicto bélico que nos está arrastrando absolutamente a todos, pero la necesidad de la corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, que ha sido una de las piezas claves para poder salir de la situación actual, ¿no? Pues los sanjuanes son igual, ¿eh? Los sanjuanes hoy por hoy son una pieza clave, ¿no? Aquí tenéis por aquí ¿no?, como compañera, ¿no?, a una de las que ha asumido esa responsabilidad, ¿no? Y yo lo agradezco internamente, pero tenemos que ser capaces de que para poder disfrutar las fiestas con plenitud tenemos que asumir esa responsabilidad de las 12 cuadrillas, ¿no? No va a ser fácil, sabemos que tenemos un reto importante, pero vamos a por ello, ¿no? Vamos a ver luego si somos capaces de hacerlo. Pues deseamos que así sea, que, bueno, pues que salgan esos voluntarios que se hagan cargo de estos barrios que quedan, bueno, pues por tener a sus jurados, estas cuadrillas. Gracias, alcalde, por estar con nosotros y sobre todo pues por estas respuestas que seguro que a más de uno en casa esta noche le dejan dormir tranquilo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. A todos ustedes hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Soria en Serio.